puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3 y de la radio Misión 2000, la FM 90.9. Bienvenido al programa Jesucristo es el Camino, que está auspiciado por la Iglesia Bethesda de la calle Homero 1322 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los lunes de 14 a 15 horas por la radio Maranata 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado y Daniel Estrada, ambos de la iglesia Bethesda. Un saludo a los pastores Fernando Zaini, y Leonardo Andinori. Saludos también a la congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de FM y de la web. Vamos a pasar los datos de contactos de ambas radios. FM Maranata, teléfono para dejar mensaje de WhatsApp 11 6605 1683. 11 6605 1683. Les pedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos dejen mensaje en el teléfono citado recién. Es el 11 66 05 16 83. La web www.radiomaranata.net y la web de Misión 2000 www.fmmision2000.com. Los invitamos a nuestra reunión general todos los domingos a las 18 horas en la iglesia Bethesda de la calle Homero 1322 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La fanpage de Facebook Bethesda Iglesia. Muy bien, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel Estrada con el pensamiento de la palabra del Señor de Dios para este primer bloque del programa. Bienvenido. Gracias, hermano Adolfo, muy amable. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué bueno tener este enlace con dos radios, Maranata y Misión 2000. Buenísimo. Un saludo para los directores de ambas radios. Así es. Y el tema que vamos a tratar, ¿cómo? Muchísimas gracias por el espacio. Así que nos han atendido tan bien. Claro, sí, de paso, ¿sabías que si a la radio le va bien, a nosotros también nos va bien? Amén. Así que invitamos a aquellas personas que nos están escuchando, que tienen el deseo de abrir un programa para extender el reino de Dios o comunicar noticias de actualidad. Se podrían comunicar con ambas radios. Amén. Así es más económico de lo que pensamos, así que hay que animarse. Seguro. Y está dentro del plan de Dios vehiculizar su palabra a través de diferentes medios. Por supuesto. El camino del odio, ese es el tema para hoy. Amén. Por lo menos para la parte del primer bloque. Eso, el odio. Sí. Por odio se han comenzado guerras. Sí. Recuerdo que, si mal no recuerdo, el inicio de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial se debió al asesinato de un personaje ilustre. No sé si era un conde, un barón. Ajá. Es decir, el asesinato de una persona desató una guerra mundial. Así tremendo. que los odios, las rencillas han traído mal a la humanidad. Por supuesto. El pasaje que vamos a leer está en Génesis, capítulo 4. Mirá de dónde empieza ya el odio, ¿no? Ah, ¿viste? Génesis capítulo 4, versículo 1 al 12. Así es. Dice, el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después,
Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Este es el versículo sobre el cual vamos a hacer énfasis. Ahora seguimos la lectura, pero es el versículo 8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Versículo 9. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Amén. Este pasaje que hemos leído nos remite a dos hermanos: Caín, el primer hijo de Adán y Eva, y también el primer asesino de la historia. Así es. Comenzar la historia de la humanidad, ¿no? La verdad, por eso digo tremendo. Pues yo podría decir: soy Caín, ¿no? Ponele. Y qué lindo, soy el primer fruto del amor de mis padres en la historia de la humanidad, y tiempo después me convierto en el primer asesino de la historia, el primero en derramar sangre inocente, y el primero en tener semejante maldición y tener una marca dada por Dios para que cualquiera que me encuentre no me asesine y reciba mi justo castigo, que era andar errante. Terrible. El segundo hijo de esta pareja, Abel, también la primera víctima de homicidio de la historia de la humanidad, y asesinado por su propio hermano de sangre. Así que el mensaje de hoy se refiere al camino del odio. La ciencia ha investigado sobre esto y también lo llama el circuito del odio. Le han puesto nombre a esta investigación, que trata de rastrear en el cerebro el camino que hace el amor y el camino que hace el odio. Así que lo que vamos a citar también es cómo la ciencia ha investigado cómo camina el odio en nuestro cerebro. Veremos algunos personajes bíblicos también que habían comenzado amando y terminaron odiando. Todos conocemos a alguien que pasó del amor al odio en fracción de segundo, ¿no? Seguro. Y decir, ¿cómo puede ser? Sí, tiene una explicación hasta científica también. Veremos algunos aspectos que trata el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús y de algunos escritores bíblicos. Además vamos a examinar algunas definiciones y desde el diccionario vamos a ver el tema del odio, el tema de Caín y Abel. No podremos analizar el odio de manera exhaustiva porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a hacer un paneo general, creo que lo suficiente como para que Dios nos invite a examinar nuestra conciencia y nuestro corazón. Amén. Especialmente cuando abordemos el tema del perdón, ¿no? Y de una mejor calidad de vida. Así que vamos a ser específicos en algún momento, pero breves, porque si no el tiempo no nos da. Primero veamos una definición del odio. ¿Qué significa odiar? Para el diccionario RAE, la Real Academia Española, el odio viene del latín, de odium, ¿sí? Y dice que por lo menos es una antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Hay un diccionario bíblico de Alfonso Lockwer, donde dice que Caín significa herrero. Hijo mayor de Adán y Eva, originalmente su nombre fue escogido porque se parecía a la palabra canaj, que significa ganar. Génesis 4.1 hace referencia a eso, pero parece que finalmente el término quedó como herrero, lo cual se relaciona con uno de sus descendientes, Tubal Caín. De esto habla Génesis 4.22, donde dice que fue artífice de toda obra de bronce y de hierro.
Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios, que se agradó de la de Abel y no de la de Caín. Seguimos con el diccionario que estábamos leyendo. El relato de Génesis no explica la causa para la reacción divina, pero en Hebreos se nos dice que, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4. En Primera de Juan dice que Caín era del maligno. Era del maligno. A ver, repasemos esto. ¿No era hijo de Adán y de Eva? Sí. Al igual que Abel. También. ¿Por qué Abel era justo? Y de Caín dice que era del maligno. ¿Quién es el maligno? Y el diablo. El diablo, Satanás. Satanás. Así que Caín era del diablo. Lo estoy parafraseando. El texto dice que era del maligno. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a eso, no? Se me ocurre que Dios nos está revelando aquí cosas que en Génesis no las dice. En el Nuevo Testamento se amplía un poco la verdad revelada en el Antiguo y profundiza que no solamente era hijo de Adán y Eva, sino que parecía que era un hijo del diablo. ¿Por qué? Vamos a ampliar un poco porque dice que las obras de uno eran malas y las obras del otro eran justas. Dice, tras matar a Abel, espera que rebobino un poquitito más, y en cuanto a Abel escribe, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso dice Primera de Juan 3:12, ¿no? Sí. Tras matar a Abel, Caín fue condenado a labrar con pocos resultados la tierra y a andar errante y extranjero, dice Génesis 4:12, que lo hemos leído recién. Sí. Y se puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Génesis 4:15. No sabemos qué tipo de señal, ¿viste? Sí. Un tatuaje, algo con láser, no sabemos. Y se fue a habitar en tierra de Nod. Nod significa errante. Génesis 4:16. Finalmente se casó. Sí. ¿Qué tal? El primer asesino tuvo ahora la oportunidad de formar una familia. Y edificó luego una ciudad, a la cual puso el nombre de su hijo Enoc. La epístola de Judas, hablando de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, los pone como que han seguido el camino de Caín. Caín trazó un camino. Se me juntó Caín con camino. Sí. Así que lo que pone es que han seguido, ahí en Judas 1:4, el camino de Caín. Siguieron, hay un camino trazado que para algunos sirve como una especie de modelo a seguir. Jesús trazó el camino del amor, que es otro modelo a seguir, y que como cristianos, ¿cuál debemos seguir? Y del amor. Pero hay cristianos que sentimos odio de vez en cuando, ¿o me equivoco? No, totalmente. ¿Somos del maligno? Y habría que meditar en eso. Seguimos con el mismo diccionario para el término de Abel, que significa inestabilidad, transitoriedad. Segundo hijo de Adán y Eva, que se dedicó al pastoreo. Trajo una ofrenda a Dios, la cual fue preferida por éste antes que la de Caín. No se nos dice la razón para que esta preferencia en la narración de Génesis, ni se nos enseña que en aquellos tiempos los sacrificios de animales fueran preferidos por encima de las ofrendas vegetales. Claro. Acordate que hasta ahí no había ley de Moisés. No la ley vino en Éxodo. Sí. Muchos siglos después. Ya estaba el sacrificio, o sea que la ofrenda. Los seres humanos ya sin ley escrita lo practicaban. Claro. No sabemos si Dios dio órdenes verbales o no, porque no hay registros bíblicos. En Hebreos 11:4 dice que la causa que se señala para el agrado de Dios es que Abel hizo su ofrenda por la fe. Por la fe. Parece que eso para Dios hace la diferencia. Que hagamos las cosas por la fe o que hagamos obras por hacerlas. Claro. Las de Caín parece que eran todas malas. Su hermano Caín lo mató por envidia. Abel solo es mencionado en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo llama el justo. Eso está en Mateo 23:35 y Lucas 11:50 al 51. Vamos a ver ahora el odio y la ciencia. Con los avances tecnológicos y científicos se ha investigado el circuito del odio.
o camino del odio, como le hemos puesto al título de este mensaje. Citaré una parte de ese artículo a continuación, porque algunos especialistas lo han citado, considerando que lo más significativo en cuanto al odio es una ruta que sigue en el cerebro. Sí. Entonces el artículo dice así: por otra parte, los autores han descubierto que la diferencia fundamental entre el amor y el odio es que con el primer sentimiento, que es el amor, se desactivan grandes áreas de la corteza cerebral relacionadas con el razonamiento y el juicio, que se mantienen en funcionamiento cuando miramos a alguien que nos despierta rechazo. Cuando uno ama, se desactivan algunas áreas del cerebro, que son las que están destinadas a odiar a alguien o a aborrecerlo. Según los investigadores, normalmente el amante es menos crítico y un poco irracional en lo que respecta a la persona amada. Por ejemplo, el varón tiene olor a axilas, viste, bien feo, y la mujer dice: huele a hombre, qué rico. Es irracional eso, es una asquerosidad, pero la persona está enamorada. Claro. Y es todo lindo, todo color de rosas. El novio la mata a golpes y ella dice: me demuestra que me quiere. Irracional. Sí, totalmente. Sin embargo, el individuo que odia necesita conservar el juicio y actuar de forma calculada para herir, dañar o vengarse de su enemigo. Esto está en la revista Muy Interesante en cuanto al circuito del odio, ¿sí? Así que del amor al odio hay un solo paso. Así es. Yo investigué un poquito más sobre esto, sobre algunos temas relacionados, y algunos señalan que comparten la misma zona cerebral, el amor y el odio, ahí, cerquita, a un paso, ¿viste? Y entonces es más entendible que entre el amor y el odio haya un paso de diferencia o un segundo de diferencia, ¿no? Así que comenzamos amando y momentos después odiamos. Esto puede expresarse como un odio generalizado, por ejemplo, hacia una etnia en especial, por razones sexuales, un compañero del trabajo, un familiar, etc. Yo me pregunto, dentro de la familia tipo argentina, salimos a través de la web al resto del mundo de habla hispana, ¿sí? Así es. Así que esto se va a ampliar dependiendo de la persona que nos esté escuchando de otro país, por supuesto, dependiendo cómo sea su pueblo, su nación. Claro. Pero los argentinos tenemos una familia un poco desfragmentada, así se dice. La familia tipo argentina, ¿cuál es? Papá, mamá y 2 hijos. Esa es la familia tipo, ¿no? Que surgió con la clase obrera hace unos cientos de años atrás. Y los pibes en la casa tienen padres que están separados, divorciados, ausentes, pibes que viven solos, que sufren violencia, que se sienten mejor con los pibes de la esquina. Ahora, claro. Y entonces la configuración familiar cambió un poco. Otras personas están... Bastante. Sí. Otras personas están cumpliendo el rol que debería cumplir la mamá y el papá, porque hay algunos parientes que se hacen cargo de la crianza de sus sobrinos, sus nietos, etc. La configuración familiar ha cambiado y la base de toda sociedad es la familia. Así es. Estoy recordando algo que decía un sociólogo, Malinowski, en uno de sus libros, donde dice que él estudió la sociedad rusa para el tiempo que eran socialistas. Cuando asumió el socialismo en la Unión Soviética, querían eliminar todo vestigio del cristianismo, entre ellos el matrimonio. Ellos creían que el matrimonio era una institución propiamente del cristianismo, así lo afirmaba Malinowski. Lo hicieron. ¿De qué manera? Hicieron tan fácil que las personas se pudieran divorciar, que antes era un trámite muy engorroso, caro, etcétera, que lo hicieron tan fácil que casi todo el mundo comenzó a divorciarse por cualquier pavada, como en los tiempos de Moisés, donde por cualquier pavada, es decir, el tipo volvió de trabajar a la casa, no le gustó la cara de la mujer, y ahí se ponía a escribir una carta de divorcio y afuera, que venga la siguiente. Cartas de divorcio por cualquier cosa. Con los años, los mismos socialistas se dieron cuenta
de que la sociedad en sí estaba desapareciendo como tal. ¿Por qué? Había hijos ilegítimos, no reconocidos. Claro. Aumentaron las enfermedades venéreas, los prostíbulos, las familias desamparadas. El hombre hacía lo que quería. Claro. Tuvieron que retroceder en cuanto a eso. Y hace no mucho tiempo atrás hablé con un ruso que hacía pocos meses que había llegado a la Argentina y le dije, Malinowski afirmaba tal cosa. Ah, sí. Pero las cosas cambiaron, me dice. Porque ahora divorciarse, si bien es un trámite complicado pero no imposible de hacer, el que se divorcia lo pierde todo. Ajá. Endurecieron para proteger a la familia. Claro. La familia que en la Argentina está desfragmentada. Sí, totalmente. Ahora lo dije bien, ¿viste? Sí, desfragmentada. Sí. En parte por el odio entre los padres. Papá y mamá se pelean, claro, se divorcian y los niños son el botín de guerra ahora. Totalmente. No, que es los así. niños son míos, que pido la tenencia, te hago juicio. Claro. El hombre después no le pasa la cuota de mantenimiento, etcétera, etcétera. Tenemos problemas en la familia. Amén. El odio nos afecta en la base nuclear de la sociedad, que es la familia. Claro. De ahí en más, imagínate todo, ¿no? Entre los partidos políticos de todos los colores también manifiestan ciertos odios, ¿viste? Sí. No se pueden ni ver entre unos y otros. Así es. Y luego hacen alianzas que uno no puede entender, pero hay odio. Sabes que a veces comparto en mi página de Facebook alguna noticia, ponele, cualquiera, pero no la comento. Únicamente me hago eco de una noticia, sí, y llegan algunos comentarios con un nivel de violencia impresionante. Es así. Personas que están cargadas de odio. Así es. Y como nuestro pastor Zaini decía, Ayer que algunos se creen invisibles, eso. Claro. que dicen, bueno, lo que yo escribo, ¿quién lo va a leer? Y sin embargo esto trasciende. O que lo lea, o van a leer mucho pero a mí no me ven. No saben Claro. que soy porque siempre ponen algo. Un perfil falso, Sí. ponele. Me llamo Daniel Estrada, pero mi perfil se puede llamar Juan Pérez. Claro. Y ahí escribo cualquier barbaridad. Así es. En Proverbios 10:12 dice que el odio produce más odio. El amor Sí. todo lo perdona. Así dice Amén. la traducción del lenguaje actual. Volvamos a Caín y Abel. Amén. Eran hermanos. Nadie había muerto físicamente hasta ese entonces. Sí. Espiritualmente sí. El ser humano estaba Claro, sí, separado sí, de sí. Dios. A causa del pecado de Adán y Eva, fueron desterrados del Edén y de la vida eterna. Me pregunto lo siguiente: ¿cómo es que Caín pudo saber que golpeando a su hermano le provocaría la muerte? ¿Quién le habrá enseñado? Esto me hace recordar al momento en que Adán se escondió de Dios. Dios le preguntó en Génesis 3:11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Claro. No sabemos la respuesta, Y no. pero hay algunos indicios inciertos, ¿no? En Génesis 4:8 se usa el verbo mató, que así es en nuestra traducción castellana, pero se trata del verbo hebreo haraj, que ahora lo vamos a ver en el diccionario Strong, que significa. Viene de una raíz primaria que significa golpear con intención de matar. O sea, ese verbo mató tiene una raíz que indica esto. Sí. Golpear con la intención de matar, aniquilar, asesinar, dar muerte, deshacer, destruir, hacer morir, herir, matador, matanza, matar, morir, muerte, muerto, yacer. Todo eso significa ese verbo que está utilizado cuando Caín mata a su hermano Abel. Ajá. Que fue el versículo que hicimos énfasis al principio, 4:8. Así es. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Por el tipo de verbo utilizado, da más la idea de que fue asesinado a golpes. Sin duda alguna es un crimen violento y sangriento de un hermano contra el otro. Vos decís, uno lo puede entender medianamente por la brutalidad del ser humano en una urbe muy grande, en una ciudad muy grande, donde hay millones de personas y el caos está generalizado y hay crímenes por doquier. Sí. Pero en el seno de la primer familia de la historia, que un hermano mate al otro, por así, vamos a decirlo, eran personas de fe porque creían en Dios, Claro. eran como cristianos de hoy,
Bueno, imagínate que en una familia cristiana, donde todos van a la iglesia, un día el hermano mayor mata al menor a golpes. Inentendible. Claro. Y por una cuestión religiosa, por la ofrenda, ¿eh? Sí. Así que vos, Abel, sos el preferido de Dios, ¿tenés coronita? ¿Cómo es que Dios a mí con ofrenda y todo me mira así de costado? Claro. Y a vos te quiere? Y eso que tenía relación directa con Dios, hablaba con ellos. En algún momento Dios caminó en el huerto del Edén, antes de la caída. Sí. O sí, ya cayeron. Y antes de que los raje del paraíso, Dios caminaba por el huerto del Edén. Así es. Como un amigo de ellos, impresionante. Así que esto nos da indicios de que el odio es muy antiguo y universal, y que nos afecta a casi todos los seres humanos. Vamos a ver Jesús y el odio. Jesús lleva más allá del acto en sí de asesinar a alguien con el solo hecho del enojo y los insultos a los demás. Claro. Para él esto ya es un asesinato. Está exagerando Jesús. Sí. Es palabra de Dios. Sí, totalmente. No. Parece que es un sentido netamente espiritual. Mateo 5, 21 y 22. ¿Te animas a leerlo, Adolfo? ¿Lo tenés ahí? Sí. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo: no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Esa es la traducción del lenguaje actual. Así es. Y el apóstol Juan lo relaciona directamente con el odio. Es lo mismo odiar que asesinar. Sí. Esto está claro que no tiene las mismas implicancias legales en cuanto a lo jurídico. Es decir, vamos a suponer, Adolfo, que yo te odio con todo el corazón. La policía no me va a meter preso por eso, porque yo te odio. Por supuesto. Pero si yo te asesinara, claro, me tengo que fugar para el Paraguay. Claro. Y allá me van a buscar también. Seguro. Hay implicancias. Sí. Pero en cuanto a Dios, a la mirada de Dios, Jesús, acordate que Jesús transparenta el corazón del Padre. Sí. Jesús es la imagen visible de nuestro Padre Celestial. Así es. Y las palabras de Jesús reflejan el corazón del Padre. Y que para nuestro Papá Dios es lo mismo odiar que asesinar a alguien. Es algo horrible, ¿sí? Así es. Hay consecuencias espirituales por el tema del odio. En primera de Juan 3:15 dice: si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Ajá. ¿Qué? Fíjate lo que dice primera de Juan a la iglesia. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Podríamos citar muchos otros ejemplos de personas de la Biblia que odiaron, pero que habían tenido un comienzo de admiración o de amor. Por ejemplo, el caso de Saúl y David. Todos conocemos estos personajes bíblicos, inclusive a través de películas. Claro. David y Goliat. Donde el primero, Saúl, comienza a sentir cariño por el joven que había vencido a Goliat. Pero cuando el pueblo comenzó a tener más simpatías por David que por Saúl, este se llenó de odio e intentó matarlo varias veces con su propia lanza. También ordenó que lo asesinaran. No lo consiguió, pero lo persiguió por mucho tiempo. Llevemos esto a nosotros y la relación que pueda haber entre nosotros y el odio. Y creo que hasta aquí nos sobran motivos para mirar hacia adentro de nosotros mismos, una introspección, y analizar cómo está nuestro corazón, si odiamos a alguien, o si le deseamos el mal. Podemos hacerlo examinando, por ejemplo, en cómo dormimos, si en paz o atormentados. ¿Sentimos paz o nos despertamos pensando en ese daño a esa persona a quien odiamos? ¿Tenemos problemas digestivos o de sonambulismo, nerviosismo y ansiedad? ¿Qué nos sucede internamente cuando vemos o escuchamos a esa persona? ¿Sentimos repulsión o asco cuando tenemos noticias de esa persona? ¿O simplemente cada vez hacemos más alto el muro que nos separa entre ellos y nosotros, colocando ladrillo a ladrillo todos los días? Es decir, vamos a suponer vos y yo tenemos un problema. Y yo empiezo a cortar el diálogo con vos. Claro.
ya puse otro ladrillo más en el muro que nos está separando. Todos los días coloco un ladrillito más hasta que el muro es tan alto que ni siquiera quiero verte, Claro, eso. ni quiero Totalmente. escucharte, ni nada por el estilo. Es decir, el odio me envenenó de tal forma que me provoca aversión verte, Sí. que tengo que mirar para otro lado y que tengo que taparme los oídos. Genera algo muy feo dentro. Y todo ello lleva después al homicidio. Hablando de eso, las cuestiones del odio llevan a cuestiones jurídicas, Claro. con implicancias jurídicas. Vos Sí. mencionaste el homicidio, ¿no? Sí, sí. Hay cuestiones de odio que pueden suceder, como por ejemplo incidentes entre conocidos o desconocidos, ataques físicos o Así es. psicológicos, Sí, sí. destrucción de la propiedad privada o pública, así se dice, Ujú. intimidación, acoso, bullying, abuso verbal o insultos, agravios de distinta magnitud e índole, y lo podemos ver a diario en las noticias. Vos Así abrís es. cualquier portal del diario, Sí, totalmente. digitalizado, gratuito, y vas a ver el odio está reinando, el caos, la Totalmente. sangre, los insultos. Sí, sí, sí. A las personas que les gusta ver las noticias cholulas, ¿viste? Ajá. Fulana insultó Ah, a la sí. otra fulana, y ahí la tenemos en la tapa Ahí de los está, diarios, sí. ¿no? Crímenes violentos, la guerra, los genocidios, los femicidios, ya van más de 45. Mm, Hace pocos días, la semana pasada, dije que había 40, sí, ahora tenemos más de 45, y sí, por el Es solo hecho así. de ser mujeres, claro. en manos de sus amados esposos que juraron amarlas toda la vida, Sí, sí, las sí. mataron a golpes, violentamente. Algo- Hay una diversidad motivacional del odio. Se odia por diversas maneras. Ujú. En la vida diaria pueden sobrar motivos para odiar y casi ninguno para perdonar. Los motivos pueden ser por abusos, abandono, competencia, porque nos robaron lo que más amábamos, por consecuencia de un engaño, por un pasado, un crimen, o por la simple causa de que nunca nos cayó bien esa persona. Ujú. No sé si te pasa, y vos decís, yo a este tipo no lo puedo ver. Esta mujer me cae re mal. Sí, Hay personas que nos caen bien por supuesto. y otros que nos caen mal. Así es. Bueno, a esos que nos caen mal, si le agregamos el ingrediente del odio, Mm. estaríamos asesinándolas delante de Dios. Sí, sí, sí. Es un totalmente. asesinato. Claro. Muy bien. Esto hace que nuestro hoy sea de una miseria anímica, espiritual, física, relacional. Nos podemos llegar a enfermar por odiar. Uf, La falta de esperanzas, de que nuestro mañana puede ser mejor que el hoy, esto es posible, ¿sí? ujú. Pero una decisión puede cambiar ese hoy miserable en un futuro más esperanzador. Ya sé que uno no siente de andar perdonando por la vida. Yo no siento perdonar. Pero la Biblia indica que es una decisión. Claro, sí, sí, sí. Es decir, yo, por ejemplo, decido hacer tal cosa, perdonar también es una decisión voluntaria. Así es. Y es una decisión madura del corazón. Vamos cerrando, así en un ratito vamos al primer corte musical. Vamos con la Bueno. conclusión. Hemos visto el camino o circuito del odio, Ujú. que a resumidas cuentas puede ser este. Cuando pensamos en esa persona, o vemos una foto, o lo escuchamos hablar, genera una reacción en una zona del cerebro, donde se generan también los sentimientos del amor romántico o de pareja. Sí, sí. Esa decodificación que hace el cerebro frente a ese sentimiento puede convertirse en hechos concretos, como por ejemplo un acto violento, la indiferencia, Mm. cerrar el diálogo o hacer gestos desagradables con la cara o las manos. Claro. Esto lo vemos bien a diario. Sí, 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 Las totalmente. caras. Y así sucesivamente nos suceden muchas cosas al día durante un largo tiempo. Es decir, el camino, el odio, el camino del odio puede enraizarse tanto Mm, que puede durar un siglo. claro. Hay personas que recuerdan con odio cosas que sucedieron 50 años atrás. Sí, Lo recuerdan como si fuera ayer. También vimos algunos personajes bíblicos que odiaron, mataron o intentaron hacerlo. También recorrimos algunas palabras de Jesús que siguen siendo actuales, siguen siempre vigentes, a pesar de que fueron dichas hace más de 2000 años. Su palabra es tan oportuna como siempre porque la necesitamos para poder perdonar. Del amor al odio hay un solo paso, pero Así una es. vez que odiamos es difícil desandar ese camino
tortuoso para nosotros, ¿sí? Comenzamos una relación amorosa o de amistad amando, pero algo pasó en el medio, porque ahora odiamos profundamente a esa persona. Esto es tan profundo que no dormimos en paz. Tenemos problemas digestivos. Repasamos en nuestra mente ese hecho o esa persona todo el tiempo. Nos provoca rechazo, el cierre del diálogo, y le deseamos el mal la mayor parte del tiempo. Espiritualmente hablando, eso es un crimen sangriento para Dios. Nos queda por hacer algo: perdonar. Intentar, si fuera posible, un diálogo que nos permita arreglar esas cuentas del pasado, aunque esto haya sucedido hace 50 años. Y si ya no es posible, porque esa persona se murió, partió a la presencia del Señor, quiero recordarte de que Dios es un Dios de familia, y lo que no pudimos disfrutarlo aquí, lo vamos a poder disfrutar en el cielo. Allá Amén. Todo será perfecto y tendremos ese diálogo que nos faltó aquí. Creo que ese gran desafío es vivir hoy de una forma distinta, con un corazón sano, libre de odios y de falta de perdón. La gran pregunta es: ¿se puede amar después de haber odiado? Creo que con Dios se puede. Hay que perdonar y pedirle a Dios también que Dios trate a esa persona que han sido objeto de nuestro odio. Totalmente. Y si crees que es mejor darle a esa persona, porque hay personas que eligen odiar, y odiar es como darle una cadena perpetua a la otra persona, pero también es una cadena perpetua para mí. Ambos quedamos ligados en un castigo, ¿viste? En algo feo, en una cadena perpetua. Así que la decisión está en cada oyente, en vos, en mí. Así es. Y espera que leo unos mensajitos de WhatsApp que han llegado antes de que se nos pase. Tenemos un mensaje de parte de Verónica. Dice: hola Iglesia Bethesda, hola Adolfo y Daniel. Hola, los estoy hermana. Escuchando online. Qué buen tema, los felicito. Dios los bendice, son de bendición. Verónica de Ramos Mejía. Amén. Y tenemos un mensaje de María Isabel. Buenas tardes, bendiciones. Pido oración por María Isabel, por liberación y restauración. Estoy con muchos dolores. Gracias por